¿Sabe? Dios estaba preocupado por la actitud de la gente y estaba preocupado por su iglesia. Pero también dice la palabra que lo que enseñas en tu vida puedas aplicarlo a tu vida antes de enseñarlo. Mire, hermano, para nosotros es fácil predicar, pero para nosotros es difícil vivir la palabra. Porque es fácil usted decirle a otro: ay, hermano, no coja rabia, pero usted tira chancleta en su casa. A usted no le importa que los vecinos le oigan la gritería que forma cuando está ocurriendo algo desagradable en su hogar. Y sabe, el Señor reprendió fuertemente a los fariseos y les dijo: fariseos. Y sabe, uno de los textos que realmente me gusta leer, porque Dios, o más bien Jesús, le hablaba a los fariseos de una manera que uno se queda pasmado y dice: yo no puedo creer cómo Jesús fue capaz de decirle cosas tan duras y tan fuertes a las personas más religiosas de su época. Porque para Jesús no le importaba su religión, no le importaba ese manto que ellos vestían, ni su apariencia, no le importaban sus turbantes ni sus ropas elegantes. Él lo único que deseaba era ver sus corazones, y sus corazones estaban lejos de Dios. Simplemente estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban mucho, pero vivían poco lo que predicaban. Y el Señor está buscando una iglesia que no hable tanto, sino que pueda demostrar con su actitud, con su testimonio: yo soy un hijo de Dios. Y cuando usted salga a la calle, la gente diga: yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero lo que esa muchacha tiene, porque cuando pasa por aquí yo veo algo diferente en ella que no veo en las demás. ¿Sabes qué es? El testimonio de Dios en su vida. Y el Señor estaba diciendo, hermanos, a los fariseos, en Mateo 23, versículo 2, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Oiga lo que dijo Jesús. Dijo: en esas leyes ellos se sientan, es decir, ellos realmente las saben de memoria, las entienden. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dígale al que tiene a su lado: dicen y no hacen. Vamos, dígalo: dicen y no hacen. Vea, eso es tan sencillo como esto. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos aquí son padres? Bien, esto es tan sencillo como esto. Tocan la puerta: mijo, sal corriendo y di que no estoy, ¿verdad? Y el niño sale corriendo y dice: no, mi mamá no se encuentra. Y la visita se fue. Pero luego, 2 días más tarde, su hijo miente y le dice una cosa que usted sabe que es mentira. ¿Y con qué autoridad va usted y le dice a su hijo: ¿por qué me estás mintiendo? ¿Por qué dices esas mentiras en mi propia cara? ¿Sabe? Eso no tiene sentido. ¿Sabes cómo queda tu hijo? Confundido. ¿Sabes por qué queda confundido? Porque ve una cosa en ti, pero dices otra completamente diferente. Y así está el mundo confundido con la iglesia de la actualidad. Porque dicen amar a Dios, pero con sus actos lo niegan. Dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su vecino. Dicen que aman a Dios, pero tienen enemistades en la iglesia. Dicen que aman a Dios, pero duran una semana bravo con su esposo, con su esposa dentro de la casa. Duermen en cuartos separados, pero dicen: yo amo a Dios. ¿Sabe? Es eso lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de hace 2000 años. Y me pregunto, ¿por qué el mismo mal está en pleno siglo XXI? Porque es una iglesia que va de generación en generación. Y usted no puede entonces sentarse en las cátedras de los valores morales y luego decirle a sus hijos que lo hagan diferente cuando su testimonio es contrario a lo que dice. Por lo tanto, Jesús le dijo una palabra muy dura a los fariseos y les dijo en el versículo 27: ay de vosotros, escribas y fariseos, les dijo,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cuántos han ido al cementerio? Hermano, ¿cuántos han ido al cementerio? ¿Sabe que hay en el cementerio tumbas? Y esas tumbas, algunas, si usted va a los cementerios de las ciudades, usted se da cuenta que son de última generación y ve que son unas lápidas muy hermosas, y hay lápidas que tienen fotografías y unos jarrones con unas flores muy costosas y se ven muy bonitas y muy adornadas por fuera. Pero por dentro el Señor les dijo: ustedes son semejantes a esos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. ¿Cuántos en la iglesia hoy todos nosotros tenemos una cara de santos que no podemos con ella? Hoy todos aquí, si nos tomáramos una foto, todos salieran con una aureola encima. Pero la demora es que salgamos de aquí y nos transformamos allá. Y todo lo santo que éramos aquí, ya allá no existe. Porque nos hemos convertido como los fariseos de la época de Jesús. Y si usted cree que los fariseos murieron con el último sacerdote, está equivocado. Porque aquí en esta reunión, perdóneme, pero discúlpeme, pero aquí hay muchos fariseos. Este problema se lo dejo a los pastores, porque yo me voy. Pero sí les digo algo: yo no vine a decirle cualquier cosa a usted. Yo vine a decirle lo que Dios me dijo que le diga. Y el Señor, solo Dios sabe lo que en medio de ustedes está aconteciendo, iglesia. Solo Dios lo sabe. Y el Señor le decía: estos se ven tan hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y el Señor dice: ¿de qué te sirve? Y no me malinterprete, pero ¿de qué te sirve tu ropa fina, bonita, costosa, si tienes un alma llena de huesos secos? ¿Sabe por qué? Porque ese es el espíritu de la apariencia. Mientras el mundo me vea bien, yo estoy bien. Después que no descubran quién soy, todo está bien. Después que nadie sepa la realidad de mi vida, todo está bien. Seguiré siendo un sepulcro blanqueado. Pero el Señor dice: yo no vengo por huesos. Yo no vengo por inmundicia, ni tumbas, ni restos de muertos. Yo vengo por personas vivas por el poder del Espíritu Santo. Y no vine, hermanos, no vine a condenar a nadie. Dios me guarde de eso. Porque si usted me pregunta si yo vivo lo que predico en mi vida, yo le respondería lo siguiente: hace un tiempo atrás, no. Hace un tiempo atrás, no. Y sabe, a mí no me da vergüenza reconocerlo delante de la iglesia. No me avergüenza reconocerlo. Yo no vivía la palabra y predicaba la palabra. Yo predicaba la palabra, pero mi vida tenía un trasfondo muy diferente a lo que la Biblia dice. Porque a mí no me importaba pisotear a cualquiera. A mí no me importaba vivir una doble vida. A mí no me importaba tener una vida en mi casa y una vida diferente fuera de mi casa. A mí no me importaba. Y sabe, para mí me daba lo mismo si oraba o no oraba. Y para mí me daba lo mismo si iba a la iglesia y era el pastor y a veces decía: ay, estoy enfermo, puedes predicar. Mentira, no estaba enfermo, quería quedarme en mi casa. Y sabe, y usted dirá: ¿y usted qué hace ahí parado? Usted no tiene por qué estar enseñando. Pero un día Dios quebrantó mi vida. Y sabe, cuando tú no le permites a Dios espacio en tu vida y te doblegas delante de Él, porque sabe, Dios me hablaba.
Y Dios me decía fariseo, me decía hipócrita, me decía todo esto que le estoy diciendo hoy. Pero hermano, a mí me entraba por aquí, me salía por acá. Para mí no era importante. Pero cuando Dios decidió que ya era el tiempo, porque yo quiero decirte algo hoy, tú puedes estar jugando la doble vida con tu pastor, con los líderes, en tu propia casa, con tu propia familia. Puedes tener 2, 3 vidas, las que quieras, pero llegará el día en que Dios ya no tolerará más tu doble vida. Y si no doblegas tu vida delante de Dios, vendrá algo que es más doloroso y se llama el quebrantamiento. Cuando no dejamos aquellas cosas que a Dios le desagradan, Dios empezará a quebrantarte. Y cuando Dios empieza a quebrantarte, iglesia, créeme que duele. Es doloroso. El quebrantamiento duele. Realmente mi vida quedó partida en 1000 pedazos. Pero ¿de qué sirvió el quebrantamiento en mi vida? Sirvió en entender algo muy importante, y es que mi vida debe ser vivida única y exclusivamente para Dios. Dios me enseñó que Él me ve donde quiera que estoy. Dios me enseñó que Él me oye donde quiera que estoy. Dios me enseñó a guardar silencio. Cuando en un grupo estaban hablando mal de otro pastor o de otro hermano, yo guardaba silencio y me retiraba, porque Dios me hablaba y me decía: recuerda que te estoy viendo y te estoy oyendo. Y Dios empezó a tratarme en cada área de mi vida. Y fue muy doloroso. Y fue muy doloroso. Porque yo lloraba. Yo duré más de 3 meses que todas las mañanas me levantaba a las 4 de la mañana. Y era llorar y llorar y llorar. Y me sentía miserable. Y yo no sabía qué era lo que pasaba. Pero eso que sentía era Dios revelándose a mi vida. Era Dios obrando en mi interior para que yo dejara toda esa doble vida, toda esa religión, toda esa hipocresía de los fariseos en mi vida. Y cuando Dios logró quebrantarme, Dios entonces me dijo: ahora tu enseñanza y tu palabra será de acuerdo a lo que has vivido. Tendrás que hablarle a mi pueblo y decirle que si no se doblegan, yo los voy a quebrantar. Pero en esta tierra no los voy a dejar por nada en el mundo. Si tengo que quebrantarlos, lo voy a hacer. Pero se irán conmigo el día que venga por mi iglesia. Y vea, cuando Dios nos habla, tenemos que escucharlo. Porque esta es una advertencia. Es Dios diciéndote: tienes que cambiar, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar esta noche una decisión. Porque si no tomas una decisión, Dios dice: ya yo la tomé por ti y te voy a pasar por el quebrantamiento. Ahora, otra de las cosas que el Señor veía en la iglesia de la Odisea era que no les gustaba que lo reprendieran, porque amaban el pecado, amaban su vida así como yo amaba la mía. Mi vida era sabrosa, ahora es más sabrosa. Pero sabe, en aquel momento entendí algo muy importante, y es que me molestaba cuando escuchaba un mensaje del pecado, de la santidad. Yo decía: ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no hablan de bendición? ¿Por qué no hablan de los 5 pasos para ser feliz? ¿Por qué no hablan de las 10 claves para ser próspero? ¿Por qué no hablan de las 10 bendiciones que Dios tiene para el 2025? No, esté bien hablar del pecado. Gloria a Dios. Porque, hermano, usted no necesita ni 5 claves, ni 5 llaves, ni 5 cosas. Usted necesita vivir una vida para Dios, y todas las cosas serán por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Y vea, no crea que para mí esto es fácil.
Porque a veces le he dicho al Señor, mire, he caminado todo este año con Iglesia Casa de Oración y Restauración. Y cada vez que vamos a una iglesia, el Señor me da estos mensajes. Yo le digo, ay Señor, me van a aborrecer. Me van a cerrar las puertas de las iglesias. Y sabe, Dios solo me dice una cosa. ¿Quieres mi aprobación o la de los hombres? Y yo quiero una aprobación y es la de Él, hermano. Si usted hoy no le agrado, yo no lo conozco, así que... Pero yo hablaré lo que Dios me dice que diga. Y me faltan 5 horas, así que aguántese. Bueno. Vea. Una de las cosas que el Señor le hablaba a los fariseos, a los de la Odisea, cuando le decía, yo conozco tus obras. Les estaba hablando acerca del propósito de vida que llevaban. Ahora, si usted se sentara esta noche o mañana en la mañana, o no sé, en su casa reposado y dijera, yo estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, yo estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra, yo creo que se sorprendería de las respuestas. Él le dice, yo conozco tus obras, porque ellos estaban haciendo 1000 cosas, menos lo que Dios los llamó a hacer. Y esa era una de mis debilidades, hacer lo que me daba la gana. Vea, a mí me gustaba hacer lo que me diera la gana. Tenía cómo hacerlo, podía hacerlo. Y vea, yo amo a Dios porque Dios nunca me desechó, porque Dios nunca me juzgó y nunca se decepcionó de mí. Dios me esperó cada día cuando yo lo rechazaba. Pero llegó el día en que Dios dijo, bueno, estoy cansado de rechazo, vamos a ajustar cuentas. Yo te necesito para este tiempo. Y fue allí donde Dios empezó. Y vea, si nosotros nos damos cuenta, en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y dice la palabra que desde ese momento Saulo y Bernabé predicaron la palabra tal cual como Dios les dijo que la predicaran. Y nunca se apartaron del llamado, sino que ellos se establecieron y ellos se afirmaron y ellos entendieron el propósito por el cual Dios los trajo a esta tierra. Muchos de ustedes le están huyendo al llamado de Dios. Muchos de ustedes le están huyendo al llamado de Dios. Muchos de ustedes le están diciendo, estoy ocupado, esa no es mi área, ese no es mi campo. Pero el Señor en esta noche te recuerda y te dice, yo te he apartado para que me sirvas, yo te he apartado para usarte, yo te he apartado para que prediques mi palabra. Y llegará el momento en que ya no habrán excusas y Dios empezará a tratar con tu vida. Pero el Señor quiere que hoy despiertes. ¿Cuántos están despiertos? Dios quiere que hoy despiertes. Y tú le digas, Señor, a partir de hoy, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Yo no quiero seguir caminando por allí como yo quiera. Yo quiero hacerlo a tu manera. Yo quiero hacerlo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito en mi vida. Ahora, miremos algo muy importante. Vea. Él conoce nuestras obras. ¿Sabe por qué Él conoce nuestras obras? Porque Él sabe que muchas veces nosotros andamos manifestando las obras de la carne. Y vivimos en la carne. Ahora, si usted se identifica con esto, gloria a Dios. Haga algo en esta noche. Tome una decisión en esta noche. Y arregle cuentas con Dios. Pero la palabra dice en Gálatas 5:19,
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Que a ellos les gustaba satisfacer los deseos de la carne. A ellos les gustaba vivir de acuerdo a sus normas, reglas y preceptos y no a la palabra de Dios. A ellos les gustaba vivir de acuerdo a el lugar donde estaban, no de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué dice el Señor? Yo no quiero que tú hagas lo que tú quieres, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero.